En la última década, las redes sociales se han ido posicionando como uno de los principales medios de comunicación masiva. A esta tendencia se han sumado diversos líderes políticos del mundo, quienes han creado cuentas de Twitter, Facebook o YouTube para dar a conocer sus ideas y acciones de gobierno. En el caso particular de YouTube, hay un pequeño grupo de presidentes o primeros ministros que tienen un canal oficial, destacando 5 de ellos por haber superado la barrera de los 2 millones de suscriptores. Narendra Modi, primer ministro de la India, con 8.3 millones. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, con 3.2. Donald Trump, recién expresidente de Estados Unidos, con 2.8. Joko Widodo, presidente de Indonesia, con 2.5. Y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con 2.4. ¿Cómo estos canales han alcanzado semejantes números y qué tan grandes son en realidad? Vamos a averiguarlo. Entonces, tenemos en primer lugar de suscriptores a Narendra Modi, primer ministro de la India desde el año 2014. Obtuvo el botón dorado de 1 millón de suscriptores a mediados del 2018, lo que en general ya es un logro importante para cualquier youtuber, especialmente para un líder político. Pero es en torno a su reelección de mayo del 2019 y aún más a partir del inicio de la pandemia de COVID cuando su canal literalmente explotó, rebasando en las últimas semanas la impresionante cifra de 8 millones de suscriptores. Su video más visto, Sri Modi's Exclusive Interview with India TV, entrevista exclusiva a Narendra Modi para India TV, tiene 48.5 millones de vistas y fue publicado el 21 de abril del 2014. Seguramente estés pensando en que estos números no son tan impresionantes, considerando que la India es un país con una enorme población de 1.4 miles de millones de habitantes, así que en la próxima sección estaremos ajustando estos datos para hacer comparaciones más justas. En segundo lugar, tenemos a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Luego de ganar las elecciones en octubre de 2018, su canal tuvo un aumento gigantesco de 1 millón de suscriptores en solo un mes. El COVID también ha causado un impulso significativo a su canal en el último año. Su video más visto, Bolsonaro Presidente Imperdível, Bolsonaro Presidente Imperdible, tiene 3.7 millones de vistas y fue publicado el 12 de febrero del 2014. En tercer lugar está Donald Trump, quien recientemente perdió las elecciones para un segundo mandato en Estados Unidos. Aunque en su gobierno se caracterizó por ser un ferviente tuitero, su canal de YouTube prácticamente permaneció inactivo. Es hasta que inicia su campaña por la reelección en 2020 cuando realmente comienza a utilizar su canal, disparándose el número de suscriptores hasta alcanzar los 2.8 millones al momento de dejar el cargo. Su video más visto es Trigger Warning, algo así como advertencia. Esto podría herir tu susceptibilidad. Tiene 34.3 millones de vistas y fue publicado el 20 de octubre del 2020. El siguiente es Joko Widodo, presidente de Indonesia desde 2014. Su canal tiene un aumento importante de suscriptores en torno a su reelección de mayo del 2019. Cuando rebasó la marca del millón. A partir de entonces, ha venido creciendo a un ritmo estable de aproximadamente 58,000 suscriptores por mes. Su video más visto es Cerita Hidup Jokowi, historia de vida de Joko Widodo. Tiene 11.3 millones de vistas y fue publicado el 11 de mayo del 2019. Finalmente tenemos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Aunque su canal no ha tenido sobresaltos considerables, ha venido creciendo a un ritmo más o menos estable de 83,000 suscriptores por mes
a partir de que asumió el cargo en diciembre de 2018. Obtuvo el botón dorado en junio de 2019 y rebasó la marca de los 2 millones de suscriptores en julio del 2020. Su video más visto es AMLO en entrevista con Jorge Ramos. Tiene 7.8 millones de vistas y fue publicado el 14 de mayo del 2017. Excluyendo a Narendra Modi por motivos de escala, aquí está la evolución de los suscriptores de todos estos canales. Como ya lo comentamos, quizá no es sorpresa encontrar que el primer ministro de la India tenga el canal de YouTube con más suscriptores entre todos los líderes políticos del mundo. Pero ¿qué pasa si hacemos un ajuste por tamaño de población? Piensa en la pandemia de COVID. En general, entre más habitantes tiene un país, más casos positivos ha tenido. Por ello, si se quiere hacer una comparación justa entre países, se divide el número de casos entre el número de habitantes, es decir, se utilizan términos per cápita. De esta manera, tenemos que el canal de Modi tiene una tasa de 602 suscriptores por cada 100.000 habitantes, Bolsonaro 1515, Trump 843, Widodo 909 y López Obrador 1909. La elevada tasa de López Obrador, o AMLO por sus iniciales, quizás se deba a una elevada cantidad de suscriptores fuera de México. Recordemos que, en las elecciones de 2018, AMLO ganó la presidencia con el 53% de los votos totales, pero obtuvo el 65% de los votos de mexicanos residentes en el extranjero. Asimismo, hay que tomar en cuenta la cuestión del idioma. Según ethnologue.com, el español es el cuarto idioma más hablado de todo el mundo. Así que quizá el canal del presidente de México pudiera estar creciendo en lugares como América Latina, España e incluso lugares de Estados Unidos con alta presencia de mexicanos. Pero el tener muchos suscriptores no garantiza tener muchas vistas, ¿verdad? Pues bien, para seguir reforzando nuestro análisis, vamos a incluir la muy conocida razón de vistas entre suscriptores. Además, para reflejar el comportamiento reciente de cada uno de estos canales, tomaremos en cuenta solamente videos publicados del 1 de enero del 2020 al 30 de enero de 2021. De esta forma, tenemos que en dicho periodo, Narendra Modi publicó 1.495 videos, los cuales tuvieron un promedio de 168.000 vistas y una desviación estándar relativa de 751%. Entre más baja sea una desviación estándar relativa, más estable es la cantidad de vistas en cada video del canal. Por el contrario, si este indicador es alto, significa que hay videos con muy pocas vistas y otros con muchas. Las mismas estadísticas para Bolsonaro fueron 857 videos, con un promedio de 90.000 vistas y una desviación estándar relativa de 116%. Los números para Trump fueron 4.028 videos, 199.000 vistas y 676% de desviación estándar relativa. Para Widodo, 88, 74.000 y 183%. Y finalmente AMLO, 694, 418.000 y 97%. Como pueden ver, estas estadísticas guardan historias muy interesantes, pero para no hacer tan largo el video, dejaré que ustedes me las cuenten en la sección de comentarios. Entonces, incorporando al análisis el número promedio de suscriptores por canal para el periodo que ya mencionamos, tenemos a Modi, Bolsonaro y Widodo con una razón vista sobre suscriptores de 3%, Trump con 18% y AMLO con 21%. Leyendo varios sitios de internet encontré que este indicador normalmente es de alrededor del 12%, aunque esto obviamente depende del tipo de contenido
y la audiencia de cada canal. Dado que el canal del presidente de México es el que muestra las métricas más sobresalientes entre todos los canales aquí analizados, vale la pena aplicarle un análisis más profundo. Veamos qué historias guardan los números del canal de López Obrador. Este es un gráfico de dispersión del canal de YouTube de AMLO. Tiene 1872 puntos y cada uno de ellos representa un video publicado en toda la historia del canal. El eje horizontal mide qué tantas vistas ha tenido cada video, mientras que el eje vertical mide cuántos comentarios han recibido. Vamos entonces a explorar estos datos y averigüemos cuáles son los videos más populares. Empezando por los videos con más vistas, tenemos a AMLO en entrevista con Jorge Ramos, con 7.8 millones de vistas y 18,000 comentarios. Jorge Ramos es un conocido periodista de la cadena de televisión en español Univisión, la cual se transmite en Estados Unidos y 16 países de Latinoamérica. Otro video destacado es Documental Esto Soy, con 7.6 millones de vistas y 24,000 comentarios. Este documental de poco más de una hora cuenta la historia personal y política de López Obrador. También está Entrevista con la agencia de noticias Bloomberg, con 6.5 millones de vistas y casi 10,000 comentarios. Bloomberg es una de las principales agencias de noticias en el mundo y se especializa en temas financieros. Periodo neoliberal en México fue sinónimo de corrupción, con 5.2 millones de vistas y 13,000 comentarios, es otro de sus videos sobresalientes. Aquí el presidente habla de la red de corrupción relacionada con el caso de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. AMLO con Carmen Aristegui, con 4.2 millones de vistas y 14,000 comentarios, también es otro video destacado. Carmen Aristegui es una reconocida periodista en México, conductora de su propio noticiero y también de la edición nocturna de CNN en español para Estados Unidos y Latinoamérica. Explorando los videos con mayor número de comentarios, tenemos a Llegamos a 1 millón de suscriptores, con 2.6 millones de vistas y 36,000 comentarios. En este video, el presidente presenta el botón dorado de 1 millón de suscriptores. Sobresale también un video de muy reciente publicación, titulado Seguimos pendientes de los asuntos públicos y de la pandemia de COVID-19, con 1.4 millones de vistas y 27,000 comentarios. Esta fue la primera aparición en video del presidente, luego de haber dado positivo a COVID. Bueno, este fue un breve análisis. Pero si te gustaría tener la base de datos que utilicé para hacer este video, para que tú hagas tus propios análisis, me puedes escribir a mi correo, el cual está en la descripción. La legitimidad de todo gobierno democrático se basa fundamentalmente en que su discurso o narrativa sea aceptado por el pueblo al cual gobiernan. En este proceso, los medios de comunicación masiva son cruciales. Algunos gobiernos de la actualidad consideran que el papel de los medios tradicionales como la televisión, la radio y los periódicos no siempre es el más objetivo, así que han decidido abrir sus propias vías de comunicación a través de las redes sociales. Si bien esta forma de comunicación permite a la población conocer la agenda política del gobierno directamente y sin sesgos periodísticos de cualquier índole, también abre la posibilidad a los gobiernos a solo comunicar los temas que más le beneficien o a delimitar el debate político, es decir, a establecer qué es lo que sí se merece ser discutido y qué no lo es. Sea como sea, la comunicación presidencial a través de YouTube es una tendencia que va en ascenso. Así que seguramente en los próximos años veremos muchas cosas interesantes. Muchas gracias por haber visto este video. No te olvides de compartir, comentar, darle like
y todas esas cosas que la gente de YouTube hace. Hasta luego.